Shalom a todos, que el Señor sea con ustedes. Bueno, pues hoy tenemos el tema número 2. Hoy estamos un poquito indagando un poco más extenso en algunos de los temas que vimos en la primera parte, que eran acerca del Mesías, el Evangelio que se proclamaba al principio, y pues hoy vamos a tocar principalmente este tema, que sería el número 2 de 27 temas que hay en este caso. Este es importantísimo, lo vamos a extender. Y pues, ¿por qué es importante conocer esto y seguir hablando acerca de qué es el Evangelio? Como vemos en el título, el Evangelio es la buena nueva de redención, ¿verdad? Y esta buena nueva fue anunciada no solamente por los emisarios del Mesías, por los enviados del Mesías, no solamente por el Mesías mismo, sino que este Evangelio fue anunciado aún desde Génesis, ¿verdad? Creo que todos tenemos muy claro que Génesis 3:15, aunque se dice que es el protoevangelio, ese es el verso o el pasaje donde habla con mucha claridad acerca de esta promesa, donde dice que iba a venir la simiente de la mujer y que iba a aplastar la cabeza de Satanás, pero que Satanás iba a herir el carcañal, ¿verdad? Es una alusión y una profecía clarísima, sin lugar a dudas, de el Mesías. Sin embargo, no es hasta ese versículo donde se encuentra el mensaje o la anunciación del Evangelio, la anunciación del Mesías. Lo vimos en temas pasados, que incluso en el primer versículo del primer capítulo del libro conocido como Génesis, se encuentra ya el anunciamiento o la anunciación de esta buena nueva, de la redención. Lo vimos en Génesis 1, Génesis capítulo 1 y versículo 2, en donde pues habla acerca de la condición de cómo estaba la tierra, ¿verdad? Que estaba desordenada, vacía y rodeada de tinieblas, y que el Señor interviene en esta condición, llamando a la luz, ¿verdad? Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y esta luz, ya hemos pues indagado en esto, que esta luz no es solamente una luz física, sino está hablando de la luz primigenia que es el Mesías, ¿verdad? Entonces, este mensaje, esta buena nueva, fue anunciada desde el principio, ¿sí? Y pues el tema de hoy, que es el Evangelio, pues ya también hemos hablado que la palabra evangelio viene del idioma griego y está traducido del hebreo. En el idioma griego es evangelión y en el idioma hebreo es besorá, ¿sí? Besorá, que significa buena nueva, y lo vamos a ver hoy, cómo esta palabra besorá lo encontramos en el antiguo pacto, ¿sí? Hablamos también muchas veces que para poder encontrar la definición o el significado real y original de lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, es importante rastrear esas palabras y rastrearlas hasta donde es su origen, que es en el Antiguo Pacto. Todo el Nuevo Testamento o los escritos mesiánicos o apostólicos están arraigados en la ley de Moisés, en los Salmos y en los profetas, principalmente en la ley de Moisés, porque los profetas están arraigados en la ley de Moisés, los salmos están arraigados en la ley de Moisés, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros vemos en la Escritura tiene un solo mensaje, y es esta buena nueva de redención, y hoy vamos a ver por qué de redención, y que anunciaron los enviados del Mesías. En este caso fueron los discípulos y los creyentes del primer siglo. ¿Por qué hablo acerca de los enviados del Mesías? Porque pues hoy en día la palabra apóstol tiene una connotación muy diferente a como se usó al principio, ¿sí? Hoy se cree que la palabra o el oficio de apóstol tiene que ver con jerarquía, tiene que ver con poder, tiene que ver con estructura, con una jerarquía organizacional, cuando no es así. En palabras sencillas, apóstol viene de apostolos en griego, que significa emisario, ¿sí?
y en hebreo es la palabra shaliach, que fue cuando Moisés en Éxodo aparece que él envió espías a la tierra prometida, envió para conocer, ahí aparece la palabra shaliach, ¿sí? Entonces, emisario no es un simple mensajero, un emisario es alguien que representa el reino o el país o la agencia de la cual es parte. En este caso, si nosotros somos enviados del Mesías, si nosotros somos discípulos, si somos apóstolos del Mesías, o sea, somos enviados del Mesías, no somos simple enviados, somos emisarios, somos representantes, somos embajadores de ese reino y de ese rey, ¿sí? Debemos de empezar en este punto, ¿verdad? Para tener claro por qué estos creyentes del primer siglo, estos emisarios, dieron su vida, ¿verdad? ¿Por qué ellos gastaron su vida por el mensaje de la buena nueva de redención? Empezando entonces con este primer pasaje, que es Gálatas 1, 6, 10. ¿Por qué empezamos con esto? Bueno, porque primero tenemos que conocer que las buenas nuevas de redención empezaron a ser diluidas y nubladas prontamente en la iglesia. Hoy en día, muchas iglesias, muchas denominaciones se pelean por proclamar que ellos son quienes tienen la verdad del evangelio, que ellos son los que tienen el verdadero evangelio. Y han surgido muchas disputas a raíz de esto, ¿sí? ¿Por qué es que ocurrió? Porque durante todo este tiempo, aproximadamente 20 siglos, poco más de 2000 años, este mensaje que fue proclamado por estos emisarios, por estos discípulos, por estos primeros creyentes, empezó a ser diluido y fue también contaminado, no porque el evangelio, porque el mensaje fuera se pueda corromper. El mensaje no se puede corromper, sino que lo que se agrega es lo que hace que el mensaje deje de ser el mensaje original. ¿Y qué es lo que se le agrega? Bueno, mis posturas personales, las posturas denominacionales, los intereses personales, los intereses organizacionales, todas estas cosas que prontamente fueron siendo agregadas al mensaje original, empezaron a nublar, a oscurecer el objetivo, ¿sí? Entonces, Pablo en Gálatas 1, 6 al 10, desde ese tiempo que más o menos Gálatas fue escrito, se calcula que fue la primera carta que Pablo escribió, y esa carta se calcula que fue escrita entre el año 40 y el año 60. Imagínense qué tan rápido, en el año 60 fue, qué tan rápido que habían pasado apenas unos años en que el Señor había muerto y había sido levantado de entre los muertos y había sido ascendido, y que habían recibido el poder del Espíritu Santo, cuando ya en estas iglesias, porque no es una iglesia sino son varias iglesias, lo podemos ver en el saludo que dice a las iglesias en Galacia. Galacia no es que era una iglesia, era una región, era un lugar, una provincia del Imperio Romano, la Galacia, y entonces Pablo tuvo muchas visitas y les proclamó el mensaje, pero en esta carta vemos cómo del puño y letra de Saulo o de Pablo se lee que él está muy molesto. De hecho, está tan molesto que llega a decirles tontos o llega a decirles insensatos más adelante. Pero en Gálatas 1, 6, 10 dice: estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia. ¿Quién os llamó por gracia? Dios. Dios nos llamó para su luz. Dios nos llamó a su reino. ¿Por medio de quién? De su Mesías. Entonces, dice, para un evangelio diferente, para un mensaje o una buena nueva diferente.
no que haya otro. O sea, Pablo es muy enfático y está dejando muy claro que no existen varias buenas nuevas, que no es que existan varias, varias posibilidades, varios caminos para alcanzar salvación. No hay otro, solo hay uno. Pero en este tiempo, en este momento en el que Pablo está escribiendo, habían algunos que estaban proporcionando u ofertando un evangelio que era diferente. En algunos casos incluso un evangelio que requería mayor rigidez o mayor esfuerzo humano. Es importante también tomar en cuenta que esta carta es muy fuerte, principalmente contra aquellos que estaban hostigando a los nuevos creyentes de origen no judío, ¿verdad? Esta carta habla tanto de los de origen no judío como los judíos también, ¿verdad? Como los hebreos de linaje hebreo, pero Pablo está escribiendo porque los prosélitos, en algunos casos, que los prosélitos eran aquellos que eran gentiles y se habían convertido a la fe de Israel, pero que habían hecho circuncisión. Cuando Pablo lleva el mensaje del evangelio y dice que es por fe, que es creer en el mensaje del evangelio, que es creer en la obra de Yeshua, el Mesías, en la cruz y en la resurrección de entre los muertos, estas personas que habían hecho todos estos pasos para poder tener la fe de Israel, empiezan a hostigar a estos nuevos creyentes diciéndoles no es suficiente nada más la fe, sino también para ser salvos deben de creer, claro que sí, pero también deben circuncidarse, deben de cumplir la ley que a los judíos les toca cumplir, o sea, la Torá en una posición como judío. Entonces empezaron a hostigar y empezaron a decir, sí, la fe, pero también con la circuncisión, eso te va a dar la vida eterna. Y Pablo entonces se molesta y es muy enfático de ir en contra de estas enseñanzas erróneas. También a esto le podemos agregar que alguien que esté anunciando el evangelio pero que diga, pero tiene que ayunar, o debe creer en el evangelio para ser salvo, pero tiene que ir a mi iglesia, o tiene que orar como yo oro, o tiene que hablar de Jesús como el Cristo como yo lo hablo. Todo esto es el mismo caso de lo que estaba ocurriendo en Gálatas, ¿sí? Entonces Pablo dice lo siguiente: no que haya otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Pero si aún nosotros, o sea, Pablo, y no solo él, sino él está, digámoslo así, comprometiendo a todos los que estaban proclamando el mensaje de redención, él los involucra en esto tan fuerte y tan peligroso, que dice, pero si aún nosotros, y no solo nosotros, sino dice, o un ángel del cielo, proclamara un evangelio contrario al que proclamamos, sea anatema. La palabra anatema, ya para el momento en el que Pablo está escribiendo esta carta, tiene una connotación de maldición, tiene un significado, un contexto de que sea maldito, ¿sí? Esta palabra anatema la vamos a encontrar también en el Antiguo Testamento, pero en un contexto y en una connotación diferente. Cuando dice tomaron del anatema de Dios, eso quiere decir tomaron de lo que fue apartado para Dios, ¿sí? Las cosas del templo eran anatema para Dios, o sea, eran separados para Dios. Pero en este caso la palabra anatema tiene un contexto de ser cortado, sea maldito, sea separado, dicen algunas otras versiones. Entonces, predicar un evangelio diferente, predicar una buena nueva, diferente a lo que dice la Escritura, hermanos, si esto no lo entendemos, si esto no lo tomamos en serio, de verdad, valga la redundancia, estamos en serios problemas. En serios problemas. ¿Por qué? Porque si aún Pablo, que él recibió el evangelio, que él se encontró con el Mesías resucitado, que recibió este mensaje, está diciendo, si aún yo o alguno de nosotros les proclama un mensaje diferente, sea maldito o sea cortado.
como antes hemos dicho, también ahora repetimos. O sea, Pablo no es que, ay, me equivoqué y tal vez se me fue la lengua y dije algo de más. No, él lo vuelve a repetir para dejar bien claro que no está jugando. Él está diciendo, también ahora lo repetimos, si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Verso 10. ¿Por qué estaba pasando esto? Pablo aquí está dando la respuesta por qué estaba pasando esto. Dice, porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios. Esto era lo que estaba pasando. Que habían algunos que por quedar bien con los judíos que estaban diciéndole a los nuevos creyentes, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que hablar así, tienen que hacer circuncisión, tienen que hacer todo esto. Entonces la gente o los nuevos creyentes o algunos maestros, con tal de ser aceptados, porque se recuerdan de que muchos fueron perseguidos, ¿verdad? Muchos fueron perseguidos por este mensaje. Y con tal de ser aceptados por los hombres, con tal de que no fueran odiados por los hombres, entonces empezaron a hacer ciertas combinaciones raras con el mensaje. Y entonces esto era buscar el favor de los hombres. Pero Pablo dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? O sea, ¿de qué lado estamos? Si el evangelio de la escritura golpea la carne, si el evangelio de la escritura es muy contundente, si el evangelio de la escritura ofende donde hay pecado, ¿será que para no ofender, para no hacer incómodo para aquellos que no creen el evangelio, yo voy a diluirlo, voy a hacerlo un poco más suave, digamos? Pablo está hablando que esta no es una forma, ni mucho menos. O sea, está siendo muy enfático. Y después podemos ver que dice, busco complacer a hombres. O sea, vuelve a repetir esto. O sea, la razón por la que el mensaje ha sido cambiado, ya lo dijimos, es por intereses de hombres, donde los intereses propios o egoístas de los hombres han interferido para sacar provecho. Pero dice él, si aún complaciera a hombres, no sería siervo del Mesías. O sea, aquí hay dos caminos, o ser siervo del Mesías o complacer a los hombres, ¿verdad? Pero también dice en 2 Corintios 11, 3, 4, pero temo que si así como la serpiente, y aquí está esta nota donde dice ver Génesis 3.1, ¿verdad? Vamos a ver Génesis 3.1, porque dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mesías. Bueno, si esto es lo que está diciendo, de la serpiente, está haciendo la relación entre serpiente y la mujer, entonces tenemos que ir a Génesis 3. Y en Génesis 3 dice, entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿de verdad les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? ¿Verdad? O sea, ahí, ¿por qué la serpiente se acerca a la mujer? ¿Por qué la serpiente se acerca de esta manera tan sutil a la mujer? Porque la serpiente, no sé si ustedes han visto los videos de Discovery o de National, donde hacen documentales de los animales, cómo están cazando. Si ustedes se dan cuenta, la serpiente tiene una característica. La serpiente no ataca, no tira golpes al aire. La serpiente, ¿qué es lo que hace? Observa a su presa. La observa y la observa y la observa de una manera tan milimétrica que cuando la serpiente ataca es porque ya tiene asegurado el éxito. De esta misma manera, Satanás no es de que llegó y de la nada solo fue a probar a ver qué pasaba, no. Satanás sabía que había una debilidad y Satanás sabía en dónde atacar. Y seguramente Satanás, incluso los sabios judíos, los maestros judíos dicen que la serpiente conocía cuál era la debilidad que tenía la mujer en ese momento, que era que no conocía correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Miren cómo se acerca la serpiente. Dice, de verdad Dios les ha dicho, o sea,
les hace la pregunta como que Dios dijo esto, ¿verdad? Y dice, no coman de ningún árbol del jardín. No dijo eso el Señor. De hecho, el Señor les dio el mandato de que tenían que comer del árbol, de los árboles del huerto. Solo dejó en excepción de comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. O sea, ese podemos ya está fuera de lo que Dios dijo. Dios les mandó, no les dijo pueden comer, les dijo, la palabra dice que mandó el Señor a que comieran los frutos del árbol, de los árboles del huerto. Y entonces en el verso 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. O sea, dos cosas importantes. Primero dice, no lo toquen. Dios no dijo no lo toquen, Dios dijo no lo coman. Y segundo dice, no sea que mueran. O sea, no vaya a ser que se vayan a morir, no vaya a ser que les pase esto. ¿Será que Dios dijo eso? No. El Señor fue bien claro cuando dijo que excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente, o sea, porque que no te quede duda, que no haya ninguna duda de que el día que de él comas vas a morir. Eso fue lo que dijo Dios. Dios no dijo, será, tal vez van a morir, no sea que mueran. O sea, esa ambigüedad, esa falta de claridad en lo que Dios había dicho, fue algo que entonces la serpiente, ¿verdad? O sea, el enemigo del hombre, Satanás, tomó, se valió de ese espacio de ignorancia que tenía la mujer, que en realidad era un gran espacio de ignorancia, pero no solo fue a la mujer, sino que también fue al hombre. Pero veamos por qué Pablo relaciona a la mujer con este engaño que está ocurriendo en la iglesia. Porque dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer dice, vio que el árbol era bueno para comer. O sea, el deseo, los sentidos de la mujer fueron, digamos, apantallados. La mujer, su perspectiva cambió, ya no de la perspectiva desde la perspectiva de Dios, sino que vio el árbol desde la perspectiva de la serpiente. Y claro, desde la perspectiva de la serpiente era deseable. Y entonces la mujer, su perspectiva cambió hacia el deseo según la serpiente. Y nosotros conocemos muy bien que Satanás, ¿cuál fue el deseo y cuál fue lo que hizo que cayera Satanás? El deseo de ser, el deseo de usurpar el lugar de Dios, el deseo de ser él, Dios mismo, el deseo de que en lugar de ser criatura, él ser el creador, cuando jamás eso iba a poder ocurrir. Satanás se enalteció, se llenó de orgullo de lo que Dios había dado a él, porque él dice que era el sello de la perfección, pero Satanás, que en ese momento no se llamaba así, Satanás significa adversario. Este ángel en ese momento lo que tenía era porque Dios se lo había dado, Dios lo había hecho como un ser de luz. Pero él, en lugar de ver a Dios, en lugar de estar en la obediencia a Dios, se vio a sí mismo y entonces quiso usurpar el lugar de Dios. Lo mismo ocurre con la mujer. Y entonces dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero antes dice, tomó pues de su fruto y comió. Dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, el deseo, el yo, está muy metido en esto porque se despierta esa parte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vemos entonces otra vez en Gálatas, cuando dice que así como la serpiente, pero temo que así como la serpiente, o sea, en Génesis 3.1, que es lo que acabamos de ver, con su astucia, porque fue muy astuta, engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mesías. O sea, nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro yo, ¿verdad? Adquiere mayor, digamos, importancia cuando Satanás nos seduce. O sea, Satanás que lo que hace es
susurrar a nuestra carne, susurrar a nuestro yo, y le empieza a decir, no, es que tú puedes hacer esto, es que tú tienes que recibir esto, es que tú deberías hacer esto, tú deberías de ser, te deberían de tratar de esta manera. Todo esto que llena mi yo, esto es donde empieza a ser desviado, y eso fue lo que ocurrió en la iglesia del primer siglo. Lo podemos ver como en los corintios se peleaban incluso en la cena del Señor, cuando ellos conmemoraban la cena que recordaba la muerte del Mesías, cuando ellos, en lugar de ir a participar en comunión santa, se emborrachaban, donde también tenían pleitos entre ellos, y no solo en Corintios, sino también en los Gálatas y en otras iglesias. Entonces, esto es porque estaban comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estaban ellos tomando el lugar que no les correspondía. Y entonces, porque en verdad, dice en el verso 4, porque en verdad si el que viene proclama a otro Yeshua, a otro Jesús, al cual no predicamos, Pablo está diciendo, ustedes están recibiendo el mensaje de un Salvador del que nosotros no les predicamos. Y dice, porque si en verdad viene otro proclamando a otro Yeshua, al cual no predicamos, o recibís otro espíritu, o sea, un espíritu diferente del que fue recibido en Hechos 2, capítulo 30 al 36, o Hechos 2, Hechos capítulo 2, donde el espíritu de la santidad de Dios es derramado sobre los discípulos. Ese espíritu ya no era el que estaba acá. Y dice, el cual no recibisteis, u otro evangelio, o sea, otra buena nueva, el cual no aceptasteis, bien lo soportáis. O sea, hoy la iglesia está prestando el púlpito, está dejando que en el altar pues sea usado, ese púlpito sea usado para pláticas de superación personal, para pláticas de economía, para incluso pláticas políticas, para talleres de cómo ser emprendedor, para poder, digamos, hacer más alto el ego de la gente. Todo esto lo están recibiendo bien la iglesia en general, ¿sí? Es lo que veamos mensajes de hoy en día. Habla mucho del yo. Usted puede, usted debe de ser próspero porque es hijo de un Dios próspero. Usted no debe tener enfermedad porque su Dios es de vida y no es de muerte. Y todas estas cosas que aparentan ser verdad, porque de hecho Dios es el Dios de la vida, Dios es el Dios de la salud, pero no quiere decir que nosotros no tengamos que pasar por quebrantos de salud. Porque veamos a Pablo. Pablo pasó por muchas situaciones. Los primeros discípulos pasaron por adversidad. De hecho, Timoteo, a quien Pablo le escribe, le dice, debido a tus constantes problemas de salud en el estómago, toma vino, ¿verdad? Entonces, lo que la serpiente dice, que nosotros no deberíamos de pasar todas estas cosas, que no deberíamos de pasar sufrimientos, que no deberíamos de padecer, es una mentira. Es mentira totalmente. Y de esta manera estaban siendo desviados no solo los Gálatas, sino también los Corintios. Ahora, también Saulo advirtió que esto iba a pasar, y no solo en los días de él, sino en nuestros días. Él lo advirtió muy claramente. En Hechos 20, del 29 al 30 dice, yo sé que después de mi partida entrarán otros entre vosotros, o sea, entrarán entre vosotros lobos feroces, que no perdonarán al rebaño. Y claramente sucedió en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Si no, Pablo no hubiera tenido que escribir estas cartas tan fuertes. Sucedió en el tiempo de Pablo, sucedió después del tiempo de los primeros discípulos y sigue sucediendo hasta nuestros días. Doctrinas extrañas, doctrinas que aparentan ser piadosas, pero que en realidad lo que buscan son intereses propios del dinero, de la fama, de enaltecer o poner en primer lugar el yo, ¿verdad? Entonces, estos son lobos feroces que no perdonan al rebaño, obviamente, porque por medio de estas doctrinas que hacen como una reacción o un tipo placebo en la iglesia,
pues la gente lo recibe muy bien y entonces reciben estos lobos feroces, reciben afecto y reciben incluso dinero de estas personas. En el verso 30 dice, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades. Hoy en día, pues incluso hay una corriente denominacional cristiana que habla de la Madre Espíritu Santo, ¿verdad? Que la esposa de Dios es el Espíritu Santo, porque es la madre de Jesús y que es la esposa de Dios. Estas cosas tan de disparates se están dando y siempre se han dado, ¿verdad? No es algo nuevo, son cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. Esto es lo más delicado, que los discípulos son arrastrados tras estas pues doctrinas y tras estas enseñanzas y estos intereses. Pero ¿por qué arrastran a los discípulos tras ellos? Por una cosa, primero porque no tienen claridad en qué es el Evangelio, cuáles son estas buenas nuevas de redención. Segundo, porque esto ocurre muy a menudo con las personas que simplemente se conforman con ir a la iglesia, escuchar el mensaje, recibir el mensaje de alguna manera explicado y no corroborarlo en la escritura, no estudiar en la escritura, no estudiar profunda y seriamente la escritura. Y tercero, por la falta de comunión, o más bien esto debería de ser lo primero, por la falta de comunión con el Señor. Entonces, estos discípulos, como dice Pedro, creo que es en la segunda carta donde dice que las palabras del hermano Saulo, o sea, de Pablo, el apóstol, son muy difíciles de entender y que algunos inconstantes tuercen para su propia perdición. O sea, algunos inconstantes. ¿Esto qué quiere decir? Esto que estoy hablando, inconstantes en la comunión, inconstantes en la fe, inconstantes en el estudio de la escritura, inconstantes en discernir, son arrastrados por estas nuevas enseñanzas. Entonces, en 2 Corintios 4:4 encontramos que esto es evidencia de la obra de Satanás. Empezaron a ser diluidas también por esto, porque Satanás desde el principio, cuando llega el Evangelio, él trata la manera de nublar el pensamiento, la mente de los que escuchan el Evangelio para que esta buena nueva no llegue a ellos. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, quien es la imagen de Dios. O sea, entre más nosotros nos apeguemos a este varón perfecto, entre más nosotros nos apeguemos, hay una palabra en hebreo que se llama debekut, que quiere decir estar pegado, literalmente pegado a Dios. El que no esté pegado al Mesías, el que no esté en el Mesías, entonces esta imagen no la puede proyectar, ¿sí? Pero, ¿por qué ocurre esto? Por esto mismo que dice en Corintios, dice que el Dios de este siglo ciega la mente de los incrédulos. ¿Por qué? Porque esta fe que es revelada, los incrédulos cuando la escuchan empiezan a quererla analizar de manera humana y esto es imposible. Y empieza por ahí el ataque. ¿Para qué? Para que no resplandezca esta buena nueva. Ahora, ¿cuál fue el evangelio? ¿Será que Pablo fue muy enfático porque era algo que él había inventado? Claro que no. Este evangelio no es de Pablo nada más. Este evangelio no es algo que Saulo se haya puesto un día o una noche, se haya sentado y haya empezado a estructurar y que haya empezado a divagar en qué voy a poner acá. No, esto es algo que le fue revelado a él y le fue revelado a sus compañeros, a sus consiervos, que era Pedro, Juan, todos los discípulos e incluso todos los demás creyentes. Y dice en Hechos 2, 22, 24, el mensaje de Pedro. ¿Cuál fue el mensaje que Pedro anunció? Normalmente nos vamos a Hechos 2:36, pero veamos qué es lo que estaba diciendo Pedro. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Le está hablando al pueblo hebreo, le está hablando
a los hermanos de Yeshua, le está hablando al pueblo del cual salió el Señor, y dice: Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas. O sea, Dios mismo aprobó a este varón perfecto. Dios mismo dio la credencial, Dios mismo dio el respaldo de que este era el enviado de él. ¿Por medio de qué? De maravillas y prodigios y señales maravillosas. O sea, podemos ver en los registros de la vida del Mesías, en Juan, en Lucas, Marcos y en Mateo, cómo el Mesías levantó a personas de la muerte. O sea, levantó a los muertos, le dio vista a los ciegos, le hizo que la joroba, o la joroba, que del problema de espalda que tenía una mujer por 18 años, fuera sana de eso. Cómo sanó a muchas personas, como la mujer del flujo de sangre, que había gastado todo en médicos, y con el hecho de tocar la borla de su manto, de su tzitzit, que es lo que son los flecos que tienen los hebreos alrededor de su cintura, solo el hecho de tocar eso hizo que ella fuera sana. Pero eso, ¿por qué es? Porque era Emmanuel, porque era Dios con nosotros, y es Dios con nosotros. No es que era nada más, sino que Él es Dios con nosotros. Cuando esta mujer toca, el Señor voltea a ver y la busca, porque Él percibe que poder salió de Él. Y entonces Pedro está diciendo que este varón que tenía estas maravillas, prodigios y señales milagrosas fue aprobado por Dios, que Dios hizo por medio de Él entre vosotros. O sea, estas obras no fueron de Yeshua. Estas obras no fueron de que Él mismo las hizo para su interés. De hecho, Él mismo dijo: todas las obras que yo hago son las obras del Padre en mí. No son mis obras. De hecho, las palabras que yo hablo no son mías, sino son del que me ha enviado. Dios obró por medio del Mesías, ¿sí? Como también vosotros sabéis, a este entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios. No fue que al Señor se le salió de control, que al Mesías, él pues estando en Getsemaní hizo un mal cálculo y no se imaginaba que lo iban a capturar. No. Esto fue algo que ya estaba profetizado que iba a ocurrir. Y dice: matasteis por medio de inicuos, o sea, de gentiles, por medio de gente que ni siquiera era de nuestro pueblo, dice Pedro, gente inicua, gente que era idólatra, ¿verdad? Los romanos. Y dice: lo matasteis por medio de manos de inicuos, crucificándolo. Bueno, aquí viene el primer punto: la muerte en la cruz, la muerte en el madero de este hombre justo. Y dice: al cual Dios levantó. O sea, no se quedó en la tumba, sino que fue levantado. Él pudo experimentar por primera vez en toda la historia de la raza humana. Es el primero que experimenta la resurrección de entre los muertos. Es el primero que experimenta este poder de la resurrección. Y déjenme decirles algo: no será el único. Él es el primero, pero no será el único que lo experimentará, porque al igual que Él fue levantado de entre los muertos, nosotros experimentaremos eso. Si estamos muertos, experimentaremos esta resurrección. Y si estamos vivos, experimentaremos en un abrir y cerrar de ojos cómo nuestro cuerpo será comido por la inmortalidad de Dios, este cuerpo mortal. Entonces, Dios no lo dejó en la tumba, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por él. ¿Por qué era imposible que fuera retenido por la muerte? Porque era el enviado de Dios, porque era el prometido de Dios, porque él fue hallado justo. El sacrificio, la sangre de este cordero fue aceptada en el lugar santo, por tanto la justicia estaba pagada, el precio estaba pagado, así que Dios lo levanta de entre los muertos. Este mensaje es el de Pedro en Hechos 2:22, después de que reciben el Espíritu de la Santidad, como ustedes lo pueden ver en la imagen, que fueron como lenguas de fuego, y que la gente pensó que estos varones y estas personas que estaban reunidas estaban ebrios tan temprano, ¿verdad? Entonces
Pedro se levanta y empieza a proclamar este mensaje y dice en el verso 25, porque David dice respecto a él, está mencionando al rey David, ¿sí? Al patriarca, y dice, veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra, para que no sea conmovido. Por esto mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, ¿qué es lo que está diciendo David acá? ¿David será que está hablando de él mismo? No, de hecho Pedro más adelante hace la aclaración que él, hablando por el Espíritu, se refería al Mesías. O sea que estas palabras son del Mesías, sí, porque dice, veía al Señor continuamente delante de mí. O sea, es Dios con nosotros, Dios estaba con él. De hecho, Nicodemo le dice a Yeshua, nadie puede hacer estas obras si Dios no está con él. Y si Dios está con el Mesías, es que Dios está con nosotros porque el Mesías está con nosotros. Es una cadena, ¿verdad? Y si el Mesías está conmigo, ¿quién está contra mí? ¿Verdad? Entonces, vemos cómo, hablando del Mesías, David pronuncia esto y dice, el Mesías sigue hablando, digamos, pues dice, está a mi diestra para que no sea conmovido. O sea, el Mesías no fue vencido. Por esto mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó en extremo. Aún en mi carne también descansará en esperanza. O sea, él cuando dijo en la cruz y entregó el Espíritu y dijo, en tus manos entrego el Espíritu, él descansó, que él no iba a quedar muerto en el sepulcro. Porque en el verso 27 dice, pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que mi carne y mis huesos se pulvericen, ¿verdad? Y esto está en ¿qué salmo? Salmo 16 del 8 al 11. Lo pueden leer o lo pueden anotar para leerlo más adelante. O sea, Pedro no está hablando de algo que él se está inventando. Pedro está refiriendo al Mesías a los salmos. ¿Qué fue lo que dijo el Mesías? Que toda la escritura lo señala a él, y toda la escritura se refiere a la ley de Moisés, a los salmos y a los profetas. Pero sigue diciendo, me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. O sea, hasta aquí Pedro termina el salmo y entonces él retoma la palabra y dice, varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David que no solo murió, o sea, David está muerto, sino que también fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado, Dios le juró a David, Dios le dio la promesa a David que de sus lomos iba a salir el que le fuera rey en Israel, de sus lomos, de su semen, de su eso es la simiente, por eso es la simiente de David, hijo de David, según la carne, que de esto de David iba a sentar, o iba a salir al que iba a sentar en su trono, ¿verdad? Para siempre. Esto es el fruto de sus lomos. Salmos 16, 8 al 11. Y entonces seguimos viendo cómo Pedro va terminando y dice en el verso 31, previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este, Yeshua, lo ha resucitado Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que a vosotros veis hoy. Veis hoy. No, veis y oís. Perdón. Entonces, vemos que el Salmo fue cumplido en el Mesías. Y Pedro está hablando de promesa y cumplimiento. Pero, ¿cuál fue este mensaje? Bueno, ya estamos viendo que habló de una descendencia, habló de una promesa, habló que este Mesías iba a morir, pero que este Mesías no iba a quedar en el sepulcro, sino que estaba la promesa de la resurrección de entre los muertos y la promesa del Espíritu Santo, que fue la que se estaba cumpliendo en ese momento. Me gustaría que viéramos Salmos 33:2.
Salmo 133. Salmo 133, verso 2. ¿Por qué estoy a este? Bueno, veamos aquí, dice, hablando de la unción, y esto fue lo que pasó con el Mesías en Pentecostés, literalmente. O sea, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea, lo que estaba ocurriendo en ese momento, cuando el Espíritu del Señor es derramado sobre estos discípulos, es que, ¿quién es la cabeza de la iglesia? El Mesías. ¿Y sobre quién es el ungido de los ungidos? Es el Mesías, es Yeshua. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que estaba ocurriendo en los planos celestiales, lo que estaba ocurriendo en el plano más puro, en el plano más santo, que es el Mesías desde la cabeza, ese espíritu, esa unción fue derramada, y dice que fue vertida como el óleo que viene vertido y cae sobre la barba de Aarón, que era un sacerdote, y sobre sus vestiduras, o sea, bajando hasta este plano en donde se encontraban los discípulos, que ellos también, así como el sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, era investido, así ellos también estaban siendo investidos con el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que Pedro podía anunciar de esta manera tan enfática y tan clara el mensaje del Evangelio. Hechos 2, 31 al 33. Ahora, veamos cómo termina entonces. Y dice, porque no subió David, esto es en Hechos 2, 34, porque no subió David a los cielos. O sea, Pedro está diciendo, y también nos habla, todo aquel que piense que David está en el cielo y todo, dice Pedro, no subió David a los cielos. De hecho, está en su sepulcro entre nosotros. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. O sea, que Dios, el infinito, el todopoderoso, le dijo al Mesías, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Mesías ya resucitado, el Mesías ya glorificado, hermanos, hoy mismo está a la diestra del Señor. Está a la diestra del Todopoderoso. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro profeta, Él es nuestro rey. Y a Él le fue dado toda autoridad en las cosas celestes, las que están en este mundo y las que están en el inframundo. El Señor es el Rey. Yeshua, el Mesías, es el Rey. Y se cumplió este salmo. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces Pedro termina de esta manera este mensaje. Sepa pues, con certidumbre. Hay otra versión que dice, sepa pues ciertísimamente, sin lugar a dudas, toda la casa de Israel. ¿Cuál es toda la casa de Israel? Toda la casa de Israel se está refiriendo al reino del norte, reino del sur, a Israel y Judá, que en este tiempo estaban divididos, ¿sí? En este tiempo ya incluso la casa de Israel ya no existía como reino, porque había sido conquistado y dispersado por los asirios. Pero Pedro aún está hablando a estas tribus que habían sido perdidas y les dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, las 12 tribus, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo, ¿qué? Señor y Mesías. Así que, hermanos, toda autoridad, todo el poder, Dios lo puso en su Hijo. Dios nos puso como cabeza a su Hijo, a su ungido, el Mesías. Él es la cabeza de toda la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, Él es la cabeza de la congregación. Y Él es el que reina, Él es el soberano, ¿sí? Y Pedro termina de esta manera ese gran mensaje. Termina diciendo que Él es el Mesías. Ahora, ¿será que Pedro fue lo único que fue el único momento donde él predicó de esta manera? Claro que no. Veamos Hechos 4, 8 al 10 y dice, y no solo es Pedro, sino es Pedro y Juan anunciando ante el Sanedrín, o sea, ante este ente legal que había condenado al Mesías, y delante de ellos, porque había ocurrido un milagro.
que era el cojo que estaba sentado frente a la puerta la hermosa del templo. Y cuando este cojo les pide dinero, Pedro y Juan, que iban al templo, iban a la hora de la oración, Pedro le dice: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Este mensaje, el evangelio. Y este mensaje es acompañado de poder. Este mensaje es acompañado de señales. No les tengamos miedo a las señales. Las señales deben seguir al mensaje. Y en muchas ocasiones incluso las señales van a seguir el mensaje que estamos proclamando sin que nosotros impongamos manos, sin que nosotros oremos, como lo que ocurrió con el Mesías y la mujer que estaba enferma de flujo de sangre. O sea, el Señor iba caminando y esta mujer lo tocó. Esta señal seguía al Mesías. Entonces los llevaron a Pedro y a Juan ante el concilio, ante el Sanedrín, para acusarlos, para juzgarlos, porque los querían matar. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, por quien haya sido sanado sea notorio a todos vosotros. O sea, ellos no dijeron: sí, nosotros fuimos los que por nosotros fue sanado esta persona. No, aquí es donde vemos cómo el yo se difumina, el yo desaparece ante el evangelio, porque ellos dijeron: por quien haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Yeshua de Nazaret, el Mesías, o sea, no es un Jesús cualquiera, es el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. O sea, el mensaje, aunque hubiera una obra de poder, no cambió. Siempre dijeron: este que ustedes mataron, este que murió, pero que Dios le resucitó y a quien él hizo Mesías, Señor y Mesías, por él es que sano este hombre. Y entonces dice en el verso, en Hechos 4, 8 al 13, dice en el verso 11: este es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? El Señor había instituido en el pueblo de Israel, desde el Sinaí, se habían instituido ancianos, los ancianos de la gran asamblea, que eran los jueces, o sea, estos que eran encargados, los sacerdotes, los jueces eran encargados de enseñar la palabra, la instrucción, la Torá, en los mandamientos, estatutos, preceptos del Señor. Ellos eran los edificadores, ellos eran los que tenían que transmitir esta promesa para que todo el pueblo se edificara sobre la verdad de la palabra de Dios. Pero estos edificadores que se habían corrompido, dice que ellos reprobaron o desecharon esta piedra. ¿Cuál era esta piedra? El Mesías, Yeshua el Mesías, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, el Mesías es el líder, es el Rosh, es el Bereshit, es el Reshit del principio de Génesis. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio, este primero, este líder, esta cabeza es el Mesías. Y entonces dice en el verso 12: y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en Pablo, no hay salvación en Juan, no hay salvación en María, no hay salvación en ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice en el verso 13: observando entonces la osadía, o sea, la valentía de Pedro y Juan, y miren lo que dice acá: y percatándose de que eran hombres de vulgo y sin letras. O sea, ellos eran pescadores, hermanos. Ellos eran personas que, digámoslo así, eran personas que no eran tan letradas. Eran personas que no tuvieron el privilegio de, así como Saulo, que estuvo a los pies de Gamaliel, que era el maestro de los maestros de ese tiempo, ¿verdad? Era como ir a la universidad. Estos discípulos eran personas que los jueces o estos fariseos decían que eran vulgo y sin letras, y dice que se asombraban y reconocían que ellos habían estado con Yeshua. ¿Será que nos reconocen a nosotros afuera? Hagámonos esta pregunta.
¿Será que afuera, qué es lo que dicen de nosotros afuera? No las personas de la iglesia, porque las personas de la iglesia nos dicen hermanos. Las personas de la iglesia nos dicen hermano fulano, pero porque vamos a la iglesia. Pero ¿cómo nos conoce la gente de afuera? ¿Cómo nos conocen nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo nos conocen nuestros vecinos? ¿Cómo nos conocen nuestros clientes? ¿Cómo nos conocen nuestros familiares? ¿Cómo nos conocen? ¿Será que ellos dicen, de verdad estos son discípulos del Mesías? ¿De verdad que ellos son discípulos de Jesús el Cristo? Una pregunta muy, muy importante, ¿verdad? Porque dice que ellos reconocían que habían estado con el Señor. Ellos proyectaban, ellos, digamos, manifestaban el reino de Dios, no solo por palabra. Incluso dice que a Esteban lo veían como que fuera un ángel. Hermanos, es que lo que pasó en la iglesia del primer siglo, los primeros creyentes de verdad, ellos eran llenos del Espíritu. Y eso no quiere decir que nosotros no podamos ser llenos, pero a lo que nosotros tenemos acceso, y me pongo en primer lugar, ¿verdad? Que a veces tenemos acceso, tenemos esa posibilidad de tener ese acceso a ese espíritu, a esa comunión, y la verdad muchas veces no nos interesa, pero ellos manifestaban a este Mesías. En Salmos 118, 22 pueden ver esto que dice de la piedra reprobada, ¿verdad? ¿Cuál fue el mensaje de Esteban? Que por cierto hablamos de él, ¿verdad? El mensaje de Esteban dice en Hechos 7, 51 al 53, que de hecho esto fue lo que le costó su propia vida. Dice en el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazones y de oídos. O sea, duros de cerviz e incircuncisos de corazones y oídos. Qué difícil, porque la cerviz es esto, es esta parte de arriba de la nuca. O sea, ellos eran orgullosos, nunca bajaban la cabeza, no eran humildes, eran arrogantes. Pero también Esteban dice, incircuncisos de corazones. O sea, la circuncisión del pueblo hebreo, porque ellos eran circuncisos, pero en la carne. ¿Y será que eso no valía? Claro, tiene un gran valor. De hecho, Pablo lo dice en Romanos. ¿Qué valor tiene la circuncisión? Muchísima en gran manera, pero para el pueblo judío. Pero ellos estaban confiados en que como eran circuncidados en la carne, ellos ya se sentían parte del pacto simplemente por tener una marca en la carne. Pero ¿qué fue lo que habló Moisés? Que tenían que ser circuncisos del corazón. Y esta circuncisión no es solo para el pueblo hebreo, no es solo para el pueblo judío, es también para nosotros los justos de las naciones, para el pueblo que es gentil, ¿sí? Para las naciones. Todos por igual deben de tener un corazón circuncidado. ¿Y quién circuncida nuestro corazón? El sumo sacerdote, que era el encargado de la circuncisión, el sumo sacerdote. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? Mashiach, el Mesías. Él es quien circuncidó nuestros corazones. Si de verdad están circuncidados, ¿verdad? Y él dice, y de oídos. O sea, que no querían escuchar por tanta cosa que tenían, que escuchaban en los oídos, que escuchaban fábulas y todas las filosofías, tenían tapados los oídos. Y dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, también vosotros. Y aquí en el 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Esta es una pregunta retórica, o sea, es una pregunta que no necesita respuesta. Es una pregunta que ellos saben que a muchos. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano, ¿qué? La venida del justo. La venida del Melquisedec, del pregonero de justicia, del rey de justicia, del justo, ¿sí? Este justo había sido anunciado, y fue anunciado por los profetas, a quien vosotros ahora habéis llegado a entregar y asesinar. Veamos cómo, o sea, el patrón, en la esencia del mensaje es el mismo. Muerte, ¿verdad? Promesa, cumplimiento, muerte, resurrección y promesa del Espíritu. Y dice, a quien vosotros habéis llegado a entregar y asesinar. Verso 53.
vosotros que recibisteis la Torá, la ley, por medio de los ángeles y no la guardasteis. Alguien podría decir, pero ¿y no estaban guardando Shabbat? ¿No estaban guardando la Torá porque ellos tenían el lavado de manos, tenían todos estos mandamientos, estas ordenanzas que Dios había instituido? Ellos no llevaban, ¿acaso ellos no llevaban el cordero, no llevaban sacrificios al templo? Claro que lo hacían, pero ¿cuál era el error? Que estaban, digamos, cumpliendo la ley, que estaban cumpliendo la palabra del Señor por conveniencia, por un cumplimiento legal y no por la fe que venía de esa palabra. Por eso ellos no aceptaron al Mesías. Y no digo ellos hablando de la totalidad de los judíos, porque en realidad este judío que está hablando, que es Esteban, Pablo, Pedro, Juan, todos ellos fueron judíos. De hecho, hubieron 5,000 hombres, hubieron 3,000 hombres que se convirtieron, que eran judíos, creyeron en el Mesías. De hecho, Nicodemo era judío, José de Arimatea era judío, y en Hechos se habla que muchos sacerdotes y de los fariseos creyeron al Evangelio. O sea, está hablando de aquellos que iban con esta actitud de simplemente obedecer. ¿Será que nosotros podemos caer en esto? Claro, podemos caer en esto. Podemos ir a hacer la evangelización pensando que estamos obedeciendo el mandato de Dios, pensando que estamos cumpliendo con el pacto. Pero hermanos, podemos estar muy lejos de cumplir el pacto, aunque estemos yendo a evangelizar, pero si nuestra actitud, si nuestra intención, si nuestra intención más profunda no es pura, no es por anunciar el mensaje del Evangelio, sino que es simplemente para no quedar fuera del grupo, para no quedar fuera de los reportes, para no quedar fuera del movimiento, entonces no estamos guardando nada, no estamos cumpliendo nada. Si los que nos están viendo, si nuestros amigos, compañeros o vecinos no están viendo que realmente estamos reflejando al Mesías, entonces es por gusto que estemos yendo a hacer evangelización. Este mismo error es lo que estaba ocurriendo con estos judíos. Tenían la ley y fue entregada por los ángeles, por ángeles, pero no la guardaron. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Ustedes trajeron la ofrenda del comino, la menta, pero se olvidaron de las 3 cosas más importantes. ¿Y cuál era? Justicia, misericordia, ¿y qué más? Y el amor. Entonces, no solo fue el mensaje de Pablo, no solo el de Esteban, de Juan, de Pedro, Apolos, que fue un gran orador, fue un gran predicador, fue un judío que nació en Alejandría, o sea, él era natural de Alejandría, él no nació en Israel, pero era de linaje judío, él era de los que estaban dispersos en otras naciones, lo que se le llama la diáspora, y él nació en Alejandría, que es este lugar de Alejandría, se llamaba así por el emperador Alejandro Magno, ¿sí? Y este emperador, que era un griego, él instituyó muchas ciudades que se le llamaban polis, que eran como decir capitales. Una de estas ciudades era Damasco, de la cual también Pablo, ahí era donde nació. Pablo era de Damasco, de Tarso. Tarso era una ciudad polis, que por eso es de que Saulo tenía la ciudadanía romana, porque los que nacían en ese lugar eran considerados parte del imperio, igual Apolos, y por eso Apolos y Pablo eran personas muy preparadas, porque en estos lugares era donde estaba, digamos, las universidades, digámoslo así, de ese tiempo, las más, donde había el mayor conocimiento, la mejor filosofía, donde habían los mayores avances, digamos, académicos, eran ciudades muy importantes. Y dice que llegó entonces en Hechos 18, 24 al 28, llegó entonces a Éfeso cierto judío de nombre Apolos, alejandrino de origen, o sea, natural de Alejandría, varón elocuente, o sea, él tenía una facilidad y un don para hablar, era un orador experto, él sabía cómo transmitir un mensaje, era un varón elocuente.
y poderoso en las escrituras. Miren qué combinación tan especial. No solo sabía hablar bien, no solamente sabía expresar el mensaje, sino que él era poderoso en las escrituras. Él podía darle vuelta a la escritura y podía ver el derecho y al revés la Torá, y él la conocía perfectamente. Este había sido instruido en el camino del Señor, y como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas acerca de Yeshua, aunque solo conocía el bautismo de Juan. O sea, conocía una parte. Y después dice, y comenzó a hablar osadamente, o sea, con mucha diligencia, empezó a hablar con mucha energía en la sinagoga. Pero al oírlo, Priscila y Aquila, que estos eran discípulos que tenían claridad en el mensaje, lo tomaron por aparte. O sea, ¿qué hicieron ellos? ¿Será que ellos se levantaron y le dijeron, estás equivocado? ¿Será que lo avergonzaron delante de la gente? ¿Será que le dijeron, usted no tiene el evangelio? No, ellos no hicieron eso. De hecho, ellos esperaron a que terminara el mensaje. Ellos esperaron a que él terminara de dar su mensaje, y dice que lo tomaron por aparte. Esto es algo muy piadoso. Cuando se le va a llamar la atención a alguien, cuando alguien está en una equivocación, nos enseñan muy claramente cómo se debe hacer. Si vemos que alguien está hablando de manera poco clara del mensaje del evangelio, es de hablarle por aparte. Y dice, y le explicaron el camino más exactamente. No le dijeron, usted no tiene nada, hermano, usted no tiene el evangelio. No, ellos le explicaron más exactamente. No es que él no lo tenía, sino que él necesitaba mayor claridad, ¿verdad? Entonces, permítanme. Entonces dice que quiso él pasar a Acaya, que esta era una región, y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Así, después de llegar, contribuyó mucho a los que habían creído por medio de la gracia, porque vehementemente refutaba a los judíos en público, demostrando por medio de ¿qué? De las escrituras que Yeshua es el Mesías. Y ya vimos por medio de las escrituras cómo lo presentó Pedro, cómo lo presentó Juan, cómo lo presentó Esteban, cómo lo presenta Pablo, ¿verdad? ¿Cuál fue el mensaje de Juan? Y con esto vamos terminando. El mensaje de Juan dice en 1 de Juan 5:1, todo el que cree que Yeshua es el Mesías o Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Normalmente leemos este primer punto, ¿verdad? Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero no. ¿Por qué pasamos de la segunda parte como corriendo? No, hay que entender lo que dice. Y dice, y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. O sea, aquí está hablando del amor de entre hermanos, el amor en comunidad, el amor en cuerpo. Si yo creo que mi hermano, yo sé que mi hermano es nacido de Dios porque cree que Jesús es el Mesías, que ese hermano que está corriendo conmigo es nacido de Dios, entonces debo amarlo con todas mis fuerzas, que es lo que no ocurre. No ocurre en muchas ocasiones. A veces en la propia iglesia hay núcleos, hay pequeños grupos donde hay exclusividad, pero Juan no está diciendo eso. De hecho, dice que en uno de los evangelios, el Señor mismo dice, ¿en qué sabrán que son mis discípulos? No es en saber mucho de la Torá, no es en saber mucho de la Escritura, no es en ir a evangelizar, no es en saber, en hacer señales y milagros, no. Él dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amarán unos a otros, en que se aman unos a otros. Qué diferencia, ¿verdad? De nada sirve si vamos a hacer la evangelización, de nada sirve si sabemos muy claramente el evangelio, pero si no amamos a nuestros consiervos, si no amamos a los hermanos que forman parte del cuerpo del Mesías. Este fue el mensaje de Juan, que Jesús era el Mesías, pero así como creemos que Jesús es el Mesías, debemos de amar a aquellos que creen en este mensaje. El mensaje de todos los creyentes del primer siglo fue este, y cada día en el templo
y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar que Yeshua es el Mesías. Hechos 5:42. Y Pablo, que hace una cátedra muy excelente y muy, de verdad, tenía razón Pedro, ¿verdad? Cuando hablaba acerca de las cartas de Pablo. Pablo en Romanos 1:1 nos dice qué es el Evangelio. Dice, Pablo, siervo de Jesús el Mesías, un apóstol por llamamiento, ¿verdad? No es de que yo me voy a autopostular como apóstol, yo me voy a autoproclamar apóstol, no, es por llamamiento de Dios. Y dice, habiendo sido apartado para el Evangelio de Dios. Y aquí dice dónde está eso, que él había prometido de antemano por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, el Evangelio de Dios había sido anunciado por los profetas en las Santas Escrituras. Para esto somos apartados, hermanos. Y dice, verso 3, acerca de su Hijo. O sea, el Evangelio es el Hijo de Dios. El Evangelio es la intervención de Dios en la vida del ser humano por medio de su enviado, de su Hijo, de su ungido, ¿sí? Nuestro Señor Jesús el Mesías. Él es el Evangelio. Del linaje de David según la carne. Bueno, ya vimos anteriormente que tenía que venir de la simiente, no solo de Abraham, no solo de Judá, sino que tenía que venir de el esperma de David, ¿sí? Tenía que venir en carne de los lomos de David, que fue designado Hijo de Dios con poder, ¿por medio de qué? Conforme al Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. O sea, el Mesías que fue levantado, ya no es el mismo Mesías que era el mortal. El Mesías que fue levantado de entre los muertos es un Mesías totalmente diferente. ¿En qué sentido? Que es un Mesías que jamás va a morir. Es un sacerdote, por eso dice en Hebreos, nos convenía un sumo sacerdote así, que nunca padecerá muerte, que nunca va a morir nuevamente. Él es el verdadero sumo sacerdote. Y él se levantó, o él fue levantado por el poder del Espíritu de Dios, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que de verdad nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Ahora, lo glorioso es que vamos a poder experimentar esto mismo, pero no por nosotros, sino por lo que Él hizo. Y entonces dice Pablo que esto es el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el mensaje que escuchamos en la iglesia de hoy en día? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es ese mensaje? Porque, vuelvo a repetir, hermanos, en Gálatas, Pablo nos dice que si no estamos predicando el mensaje de la Escritura, no de la iglesia Yireh, no de la iglesia de Manuel, no de la iglesia Maranata, no de la iglesia X que hayan, no de la iglesia, no sé, póngale el nombre a la denominación que quiera, pero no de esa iglesia, sino del Evangelio de la Escritura. Pablo está dando una advertencia muy seria, que dice sea maldito. Y ¿será que Pablo se lo sacó de la manga diciendo eso? ¿Será que Pablo dijo eso porque estaba tan enojado que les quiso decir malditos a los que estaban predicando otro evangelio? No. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde se puede apoyar él en eso? Bueno, veámoslo en el Antiguo Testamento. Vayamos al Antiguo Testamento. Dice, me gustaría que buscáramos Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 10. Miren lo que dice acá. Pero vamos a ver si lo encontramos acá. Bueno, Segunda de Samuel 4:10. Antes de leer este versículo para terminar, el contexto de esto es de que, si ustedes recuerdan, David estaba huyendo de Saúl, ¿sí? Saúl lo quería matar. Aunque David ya había sido ungido como rey, todavía no era su tiempo. Todavía el rey que Dios también había ungido, que era Saúl, ¿verdad? El Mashiach de ese momento era Saúl, pero también ya Dios lo había desechado, ya Dios había dicho, tu reino no va a continuar. Ahora él se buscó un rey que está conforme al corazón de Dios. ¿Quién es este rey? Era David, y David fue ungido, pero Saúl entonces
se llenó de envidia, se llenó de rencor, y entonces empieza a perseguir a David para quererlo matar. David en muchas ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl. De hecho, era los que seguían a David, los siervos de David. Hubo uno que le dijo: si tú no te animas, yo lo voy a hacer porque yo no tengo ningún problema. Y David no lo quiso matar. David, ¿qué fue lo que hizo? Cortó un pedazo de la túnica de Saúl y le gritó a Saúl: mira, yo te pude matar, pero no soy yo quien te va a quitar la vida, porque eres un ungido. O sea, David tenía ese temor por un ungido de Dios. ¿Y qué pasó? Miren lo que pasó. Cuando Saúl va a la guerra y muere, viene corriendo un mensajero a decirle a David lo que ocurrió. Este mensajero había matado a Saúl y le llevaba la corona y le llevaba sus joyas, y, o sea, la evidencia de que Saúl había muerto. ¿Y cuál era el objetivo de este que iba corriendo? No era solamente anunciar la buena nueva, entre comillas, sino que llevaba un interés como para que tuviera cierta recompensa. Y miren qué fue lo que pasó. Según Samuel 4:10 dice: si cuando uno, imaginándose que me traía buenas noticias, este es David hablando, si cuando uno, imaginándose que me traía buenas noticias, aquí aparece la palabra besorra, ¿sí?, que es anunciar buenas nuevas. Dice David, imaginándose. Hermanos, podemos estar imaginando, podemos tener la intención y pensando que estamos dando las buenas noticias, pero ¿qué dice después? Me informó diciendo: Saúl ha muerto. Yo lo prendí y lo maté en Siglag, en pago de sus buenas noticias. O sea, muerte. Y si ustedes ven el 2 de Samuel capítulo 1, creo que es, donde dice que aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siglag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Miren, pues, iba, según él, que iba con una buena noticia, ¿verdad? Y dice, y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él le respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murió. Esto está en el capítulo 1, ¿verdad?, de 2 de Samuel. Sigamos leyendo. Y dice: dijo David a aquel joven que le daba las nuevas. Aquí está otra vez el concepto, besorra, o sea, evangelión en griego, ¿verdad? ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas, no es que eran buenas, sino las nuevas, respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Y venían tras él carros y gente de caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo le dije: heme aquí. Y él me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté. Miren, o sea, él no tuvo temor de matar al ungido de Dios, y dice: porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. ¿Verdad? Y después dice: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Pero después dice: y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, entre comillas, ¿verdad? Ya sabemos que David dice que imaginando que llevaba buenas nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del Señor? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo.
y él lo hirió y murió. Y miren las palabras de David. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti. O sea, lo que está diciendo acá, en pago de sus buenas noticias, hermanos, qué peligroso. Qué peligroso esto, ¿verdad? De lo que está diciendo Pablo. Qué peligroso. Por eso digo, estamos en serios problemas. Porque ese es el pago por dar una mala noticia, por dar la buena nueva que según es buena para nosotros, pero está totalmente o diametralmente opuesta al Evangelio de la Escritura. Así que Pablo no se está inventando esta advertencia, ¿verdad? Entonces, la pregunta para dejar al final es esta: ¿cuál es el mensaje que escuchamos en la iglesia hoy en día? Y también agregaría una más: ¿cuál es el mensaje que yo estoy proclamando? ¿Cuál es el mensaje que yo estoy anunciando? Porque es peligroso, ¿verdad? Y este es el tema número 2, ¿verdad? De las 27, el Evangelio de las Escrituras. Así que tal vez fue un poco más extenso, pero el de los primeros temas era un poquito más resumido. Este es importante poderlo desglosar y poder ver que no solo fue Pablo y no solo son las cartas de Pablo. Muchos se quieren nutrir demasiado leyendo solo a Pablo, pero no leen al maestro de Pablo, no leen al Señor de Pablo, no leen al Mesías. Muchos quieren irse al otro lado y leer toda la escritura, los profetas y la ley de Moisés y los salmos, pero no leen las palabras y no comen las palabras de aquel de quien hablan los salmos, de aquel de quien habla Moisés y los profetas. Así que este es el mensaje del Evangelio. El mensaje, pues no puedo decir que es sencillo, porque no es sencillo, en el sentido de que no es tan importante. No, es un mensaje que es práctico, es un mensaje que es, por su sencillez de palabra, es hermoso, pero es muy profundo, demasiado profundo, y no se puede combinar o diluir con otras cosas, ¿verdad? Así que este es el mensaje, este es el tema para hoy. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas y pues si alguien